Bienvenidos a Relleno de Misterio, queridos oyentes. Hoy continuamos la saga de Matilde, la asesina, junto a Jorge. Y anteriormente entrevistamos en este podcast a el policía que arrestó, Marco, que arrestó a Jorge. Y hoy tenemos a una familiar de una víctima. La víctima en este caso era Rosa Flores y aquí tenemos a Aitana Flores. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de alzar la voz por mi hermana que no puede y por todos esos familiares que han pasado por lo mismo o están pasando por lo mismo que yo, así que gracias por invitarme. De nada, Aitana. Anteriormente hemos hablado, hemos también tenido una conversación para ver si estabas capacitada para esta charla, ya que tienes que exponer y todo eso, y nos hiciste una petición que era 1 minuto de silencio, así que vamos a empezar con ello, por favor. Vale, ya está. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la primera experiencia que tuvo Matilde con tu hermana? Pues por lo que a mí me dijo mi hermana era una persona en situación de calle. Yo intentaba ayudarla, pero ella no quería salir de la calle. Pero Matilde poco a poco fue dándole ropa, comida. Entonces ella me hablaba muchísimo de Matilde y yo llegué a pensar que era buena persona, pero yo no sabía que detrás de esa figura de persona mayor, amable y buena persona, se escondía un monstruo y con unas intenciones muy feas hacia mi hermana y gente igual. Claro, tengo entendido de que tú estás aquí sobre todo para destapar la verdad y hacer justicia. Totalmente, o sea, Ya. mi intención es hacer justicia porque se lo merece mi hermana y se lo merece todas las víctimas que han pasado por las manos de Matilde y Jorge. Cuéntanos una cosa. ¿Cuándo fue tu última conversación con tu hermana? Primero de todo, Es un duro golpe, la verdad. lo sé. Tranquila. Bueno, cuando hablé con mi hermana, su intención era trabajar junto a Matilde, porque Matilde se había ofrecido a darle un puesto de trabajo y yo pensé realmente que era con buena fe, pero lo que mi hermana no sabía es que según entrase por esa pastelería, no iba a volver a salir. Tenemos una duda, que es cuando tuviste contacto, esa conexión con Matilde, porque te la presentó, tengo entendido. Sí, coincidimos en el súper y yo la veía hablar con una señora y me extrañó porque normalmente mi hermana no solía hablar con gente. Y yo me acerqué y me dijo, te presento a Matilde, es una señora que me trae pasteles, comida y me va a dar trabajo. Y yo en ese momento fue cuando conocí a Matilde y yo la veía muy buena persona. Y a los días me encontré con Jorge, otro psicópata, y me dijo que era familiar de Matilde. Entonces entendí que era una familia buena y que ayudarían a mi hermana. Sí, porque tengo entendido de que tú descubriste más o menos lo que hacían en la tienda, tuviste unas señales y fue ahí cuando tú llamaste a la policía para informar, ¿verdad? Sí, yo me presenté un día en la pastelería porque obviamente yo quería saber dónde iba a trabajar mi hermana, con quién, y me presenté y empecé a ver como cosas raras, actitudes raras de tensión entre ellos. Luego cuando se iban a la parte del obrador, es verdad que hubo una vez que escuché como un grito. Yo pensé, pues el típico corte cuando estás amasando o algo, pero es verdad que vi como una mano y me quedé un poco loca y en shock porque no esperaba ver una mano en un obrador. Llamé a la policía y la policía me dijo que serían cosas mías, pero es que al segundo día dije, voy a pedir unos pastelitos y me encontré un diente, o sea, un diente en un pastel. Y no era tuyo. Obviamente no era mío, no es normal. Y volví a llamar y ahí me hicieron caso. Si no llega a ser por ese diente, que espero que no, no fuese de mi hermana, pues
Pues gracias a ese diente. Es que es muy duro esa sensación de encontrarte algo extraño y encima... Súper desagradable. De verdad. Pero, ¿qué es lo que te mantiene actualmente en pie? ¿Cuáles son tus motivos para decir, quiero que se haga justicia? Porque mi hermana no se merecía ese final. Mi hermana merecía seguir viviendo. Y ya no solo mi hermana. Me han escrito familiares de las otras víctimas, el cuales me han dicho, por favor, Aitana, vamos a luchar, merecemos justicia. Y es que merecemos justicia. Claro, porque tanto como ella como el resto de víctimas no querían morir, ¿verdad? Claro que no, mi hermana era una persona que quería vivir. Le costaba salir de la calle y iba a ser un camino duro, pero ella tenía ganas y esperanzas. Y se la arrebataron. ¿Opinas que el sistema está corrupto por cómo están actuando y cómo actuaron? Por ejemplo, la policía que tardó en hasta que no le mostraste una prueba fehaciente, no metieron mano en el asunto. Totalmente. O sea, creo que muchos, tanto altos cargos como seguridad del Estado, están metidos y están encubriendo eso. Porque no es normal que si una ciudadana te está diciendo que ve cosas raras, lo ignores. Imagino en esta vez rompiendo una lanza a favor de la policía, imagino que tendrá muchas denuncias similares de cosas que sobrepiensan o imaginan fuera de lo normal. Entonces, rompiendo una lanza a favor, yo ahí creo que hay mucho tráfico de falsas denuncias y entonces no tienen que corroborar con pruebas mucho más sólidas. Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque si no llega a ser porque yo insistí y porque les llevé pruebas, se pudo parar eso, pero si yo no llego a verlo, a día de hoy muchísima gente más habría muerto. Claro, porque todavía no se sabe ni el número. O sea, No se sabe el número, sabemos a mi hermana Rosy y a 3 personas más con las que yo tengo contacto con sus familiares. Seguramente haya muchísimos más, porque viendo su modus operandi de traficar con pastelitos, pero sí, con... que eso es una parte. O sea, traficaban con pasteles y los vendían, pero realmente asesinaban a las víctimas. O sea, Exacto, era más el favor de ellos, personalmente, era más el liberar a esa gente, entre comillas. Su liberación es su forma de ver las cosas, Sí. cosas. No. Entonces, eso era lo que les incitaba, no a vender los pasteles. Sí, bueno, pero al fin y al cabo ellos mataban y partes de ellos acababan en los pastelitos. Entonces, si yo encontré una cosa así, ¿quién te dice que no llevan años haciéndolo? Sí, eso está claro. O sea, Muchísimos. en teoría era por hacer tributo, encima comentaron ellos. Sí, bueno, es que si nos ponemos a hablar del pensamiento y meternos en la mente de psicópatas, porque realmente son psicópatas, Sí. es muy complejo llegar hasta esa posición y ver que eso estaba bien o que... Claro, se sabe el grado de psicopatía en el momento en el que hasta la propia Matilde fue asesinada por Jorge. O sea, no sé qué opinas tú de eso, por ejemplo. Yo es verdad que cuando me enteré pensaba que era mentira, porque se les veía muy unidos y siguiendo la misma mentalidad. Y de repente cuando me enteré fue shock, porque dije, joder, ¿no? Joder con Jorge, tío. Yo entiendo tu punto porque sí es cierto que, o sea, ya se sabía que Matilde tenía indicios de hacer eso y tardarán en descubrir a Jorge, que los vendía prácticamente al público, una barbaridad. O sea, yo ahí estoy de acuerdo de que se podían haber dado más prisa a la policía. Totalmente. Y de verdad que me gustaría saber qué se le pasaba por la cabeza a Jorge, porque no era sangre de su sangre, pero era su familia. Sí. ¿Cómo llegas a matar a tu propia familia de esa manera? Me gustaría saberlo y desde aquí, Jorge, por favor, me gustaría saberlo. De verdad, me parece muy injusto esto. Necesito respuestas y necesito justicia. Yo te agradezco que hayas destapado esta parte, porque mucha gente no se fija en las víctimas porque son sin techo y todo eso. Entonces yo me alegro de que hayas estado aquí, de que hayas tenido la valentía y la fuerza de no derrumbarte en mitad de la entrevista. Así que te lo agradezco infinitamente. Gracias a ti por darme voz y poder estar aquí y hablar en nombre de más familiares. De nada, Aitana. Con esto vamos a cerrar la entrevista. Ha sido un honor totalmente. Y eso ha sido todo por hoy en Relleno de Misterio. Ese ha sido el capítulo 2. Hemos entrevistado a Aitana.
Ha sido un duro golpe. Espero que todo el mundo aprenda un poco más del tema. Encantado de estar aquí.